Imaginen un equipo de fútbol. Un club con una historia gloriosa, una pasión inmensa, y una sed de triunfo que se extiende por todo un país. Ese club es el Club Olimpia de Paraguay, y su presidente, en la década de 2010, se había convertido en un verdadero héroe para los aficionados franjeados. Su nombre era Marco Trovato, y esta es la historia del ascenso y caída del último gran ídolo dirigencial del club más glorioso del Paraguay. Bajo su mandato, el decano volvía a resurgir en todo su esplendor. Títulos, campeonatos y dominación a nivel nacional. Los hinchas estaban extasiados, pero detrás de la celebración, de los goles y de las copas, se tejía una oscura red. Un entramado de poder, apuestas y sospechas que en 2020, desataría uno de los escándalos más grandes en la historia del fútbol paraguayo. ¿Qué secretos guardaba el éxito de Olimpia? ¿Había algo más allá del talento en la cancha? ¿Y qué papel jugaba una casa de apuestas y la eterna rivalidad entre dos de los hombres más poderosos del país? Quédense conmigo, porque hoy vamos a desenmascarar la historia detrás de la caída de Marco Trovato. Para entender el principio del fin, tenemos que viajar en el tiempo. Marco Trovato asume la presidencia del Club Olimpia en 2014, una época donde el club se encontraba endeudado, desorganizado, y prácticamente al borde de la bancarrota, pero Trovato, con su carisma y su visión, prometía devolverle la grandeza al Olimpia, y así lo hizo. Bajo su gestión, Olimpia no solo se recuperó financieramente, sino que también se convirtió en una máquina de ganar títulos. El club ganó 4 campeonatos consecutivos entre 2018 y 2019, un hecho histórico que llenó de orgullo a su afición, alcanzando la marca de 4 títulos consecutivos luego de 19 años. El equipo comenzó su racha ganadora en el torneo Apertura de 2018 y continuó con el torneo Clausura del mismo año. Posteriormente, repitió la hazaña en el torneo Apertura y Clausura de 2019, donde los números fueron aún más impresionantes. Los 54 puntos obtenidos tanto en el torneo Apertura como en el Clausura ubicaron a Olimpia como el mejor equipo de la temporada, adjudicándose marcas históricas tales como nuevos récords de puntos, con 108 unidades, y 114 goles convertidos en el año. Además de coronar el último título del tetracampeonato de manera invicta, el equipo tuvo en sus filas al artillero de los 2 campeonatos, Roque Santa Cruz, quien convirtió 26 anotaciones en total, además de firmar un récord de 4 goles en el clásico contra Cerro Porteño. Méritos que le valieron al capitán de Olimpia adjudicarse los premios más importantes de la temporada a nivel individual, mientras Olimpia arrasaba en la premiación con muchas otras marcas históricas. Trovato era visto como un líder incuestionable, un salvador de las masas, pero justo en el apogeo de su gloria, las primeras sombras comenzaron a aparecer. Parte de la estrategia de Trovato para sanear el club incluía diversificar los negocios, y uno de los más notorios era su conexión con Apostala, una de las casas de apuestas más grandes del Paraguay. La empresa, en la que Trovato tenía participación, pronto se convirtió en una pieza clave en el rompecabezas. La sospecha era una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Cómo podía el presidente de un club de fútbol tan exitoso estar tan involucrado en un negocio de apuestas deportivas? ¿Y si de alguna manera, esa relación representaba un conflicto de intereses? ¿Y si el éxito del Olimpia no era producto solo de la gestión, sino de un entramado mucho más turbio? En el mundo del fútbol, donde se mueve tanto dinero, las alarmas de la FIFA se encienden ante cualquier indicio de amaño deportivo, y en este caso alguien hizo llegar información a los cuarteles centrales del organismo rector del fútbol mundial, donde Marco Trovato pasó a encabezar la lista de los más buscados. La investigación de la FIFA, hermética y sigilosa, se centró en un punto específico del caso Trovato, presuntas manipulaciones de partidos, donde los detalles a la par de escabrosos eran escalofriantes. No solo se hablaba de contactos, de comunicaciones y movimientos financieros sospechosos, ya no eran solo rumores, sino que la FIFA alegaba tener pruebas contundentes en torno al éxito de Trovato al frente del club más laureado del país, un éxito que a partir de este momento, fue puesto en tela de juicio para siempre.
El 28 de septiembre de 2020, el mundo del fútbol paraguayo se paralizó como pocas veces se recuerde, cuando la FIFA anunció sin rodeos su veredicto donde la sentencia fue tajante. Marco Trovato era sancionado de por vida, prohibido para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, una condena perpetua que obligaba a Trovato a sacrificar su carrera como dirigente deportivo de la noche a la mañana, cuando se encontraba en la cima de su montaña de omnipotencia, saboreando la gloria con Olimpia. El comunicado oficial hablaba de amaño de partidos y violación del código de ética de la FIFA, un mensaje escueto pero implícito, que hacía que el héroe se convierta en villano de la noche a la mañana, perjudicando la credibilidad de una figura cuyo techo como dirigente parecía no tener límites. La noticia fue un terremoto que sacudió los cimientos del país, sorprendiendo a propios y extraños a partes iguales. Sin embargo, con toda la presión en su contra y las acusaciones acaparando los titulares de la prensa, la voz de Marco Trovato no se cayó justo cuando la noticia estallaba, sino que fue todo lo contrario. Trovato fue a los medios y lanzó una bomba, acusando a su archienemigo de toda la vida, el expresidente del Paraguay empresario Horacio Cartes, como el autor intelectual detrás de la persecución política y la severa sanción que le cayó encima por parte de la FIFA. Esto es una conspiración política, una persecución, se encargó de ensuciar mi nombre. El enemigo de Olimpia es Horacio Cartes, a él no le importan las personas, solo le importa el poder, fueron las palabras de Trovato refiriéndose a Cartes. Trovato sostenía que Cartes, con su inmenso poder e influencia política, había orquestado una campaña de desprestigio en su contra, utilizando información falsa para perjudicarlo ante la FIFA. El motivo era simple, una rivalidad que se remontaba desde años atrás, y con Cartes como presidente honorario del Club Libertad, y Trovato, presidente del Club Olimpia. Una disputa que iba más allá del fútbol, que tocaba el poder, los negocios y la política. La rivalidad entre Horacio Cartes y Marco Trovato se centra en la supuesta persecución política que Trovato sufrió por parte de Cartes, por miedo a que Trovato escale posiciones en la política, donde algunos sectores lo vinculaban como potencial candidato al Partido Colorado, uno de los partidos más populares del país, y cuyos candidatos ganadores luego aspiran a la presidencia de la República del Paraguay. Trovato argumentó que las pruebas en su contra eran falsificaciones y que el caso era una vendetta orquestada por Cartes, y aunque se especuló que Cartes podría haber estado detrás de la campaña de desprestigio debido a las aspiraciones políticas de Trovato, esto en realidad nunca ha sido confirmado. La narrativa cambió de un simple caso de corrupción deportiva a una posible guerra de titanes. ¿Quién decía la verdad? ¿Era realmente Trovato una víctima, o en realidad era un victimario? Los años pasaron y la FIFA se mantuvo firme en su decisión, y a pesar de los múltiples intentos de apelación de Trovato recurriendo al Tribunal de Apelaciones del Deporte, la sanción de la FIFA se mantuvo, e incluso la misma fue ratificada 5 años después, en agosto de 2025, tras un largo tira y afloja entre las partes, donde el ahora expresidente de Olimpia no tuvo más remedio que aceptar su destino. La condena era inamovible, Marco Trovato se vio obligado a alejarse del fútbol, el deporte que tanto amaba, y a día de hoy, a 5 años de aquel obscuro capítulo que manchó para siempre una de las etapas más gloriosas del Club Olimpia, el caso sigue siendo un tema de intenso debate entre los seguidores y detractores de Trovato. ¿Fue la sanción de Trovato un acto de justicia deportiva, o más bien el resultado de una venganza política? ¿Hubo realmente amaños de partidos, o solo una excusa para acabar con la carrera de un rival en ascenso? La FIFA se mantuvo en su posición, la justicia paraguaya no intervino, y la verdad completa sigue permaneciendo oculta, bajo un manto de rumores y especulaciones. El Club Olimpia continuó su camino, pero ya no con el mismo brillo. La era dorada de Trovato había terminado de la forma más oscura posible, y la historia de Marco Trovato, el héroe caído, nos deja una lección. En el mundo del deporte, la línea entre la gloria y la ruina puede ser más delgada de lo que imaginamos, y los entretelones políticos donde muchas veces se juegan intereses más importantes que el desenlace de un partido de fútbol, son en realidad factores mucho más oscuros de lo que nos imaginamos, y que a veces terminan elevando a los hombres a estatus de dioses, o por el contrario, a acabar con su reputación por completo.
Y bueno los capes, eso ha sido todo por el video de hoy. El caso de Marco Trovato sigue siendo uno de los casos más intrigantes pero a la vez apasionantes en el fútbol paraguayo, y si llegaste hasta esta parte muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los escándalos más grandes en la historia moderna del fútbol sudamericano. Si te gustó este video no olvides suscribirte y dejar un like, y si te parece que si Trovato fue víctima o culpable, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por la compañía, este ha sido tu amigo Bombero Postín, cambio y fuera.